marzo, concurso de danzas y cachuas. 8 de la mañana, concurso de pasacalle. 9:30, presentación de cachuas, adultos mayores. 10 de la mañana, concurso de cachuas. 1 de la tarde, concurso de danzas en el anfiteatro Nicanor Peñalba. Martes 4 de marzo, Machu Sachahuitui. 12 del día, Gran Sachahuitui de adultos mayores en la Plaza de Armas de Akira. Miércoles 5 de marzo, Tincana. 9 de la mañana, Tincana de vehículos en el garaje municipal Sachahuitui Aquireño. 12 del día, Gran Sachahuitui Aquireño en la Plaza de Armas de Akira. Jueves 6 de marzo, Gran Festival Hípico 2025. 9 de la mañana, carrera de caballos por categorías en la comunidad de Huancacaya Grande, Akira. Quien lo vive es quien lo goza. Akira te espera. Del 19 de febrero al 6 de marzo, Akira 2025. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. A nivel nacional es 6 de la mañana con 34 minutos. Amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta mañana informativa. 6:34, amigos oyentes, ya estamos en la cabina principal de Radio Surfuy. Mi nombre es Javier Chejia y yo les voy a acompañar junto a Gonzalo Huirce en el transcurso de esta mañana informativa. Ya estamos así, bueno, inicialmente dar el saludo a toda la provincia de Cotabambas, a cada uno de sus distritos y lógicamente a toda la región sur del país hasta donde llega el informativo Huillaricui. Mañana totalmente friolenta. El día de ayer le hacíamos este comentario, ¿no? De que nuevamente las precipitaciones se iban a incrementar y bueno, para el día de hoy prácticamente toda la provincia de Cotabambas ha amanecido con una nevada muy intensa que hasta ahorita se sigue registrando por lo menos en la parte alta. Nosotros nos encontramos en la parte alta del distrito de Chalhuahuacho y en el sitio donde nos encontramos, pues bueno, definitivamente a esta hora de la mañana sigue cayendo nevada. Seguro en la localidad donde usted también se encuentra, donde usted también está a esta hora de la mañana, de seguro que ha amanecido con esta nevada. Una nevada un poco inusual,
Muchos dirán por ahí, qué bonito, se ve muy bonito, pero lo cierto es que no trae, digamos, cosas bonitas lo que viene a ser las nevadas. Retemon cosiconapacho, manaya necesariamente cosiconapacho riki. Y manajte riki, lachtamasecona riki, malquichaconatapes, pasachta, echoraposha riki, papatarpus canchis, abastarpus canchis, aratarpus canchis riki, malograra caposha riki, lachtamasecona riki. Checa, mana tanto cosigona pajenacho gashan que rit eriki lachtamasicona. Bueno, para las personas que no están habituados a lo que viene a ser las nevadas, pues bueno, para la foto, para el video, está bien bonito. 6 de la mañana con 36 minutos, Gonzalo Huirce. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Cómo está, Javier? Buenos días a toda la provincia de Cotabambas, al distrito de Chalhuahuacho. Gran nieve la que nos sorprendió esta mañana, en un panorama poco usual, ¿no? Se da, pero no mucho, hay que cuidarse nomás, las recomendaciones como siempre. Bueno, ahora el problema lo tiene la gente del cultivo, como lo dice Javier, ¿no? Nuestros amigos que se dedican, pues, a la agricultura, lamentablemente, pues, sus cultivos se ven afectados con este tipo de clima, ¿no? Hay que cuidarse, hay que abrigarse. Hoy día amaneció así aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Me imagino que en distritos vecinos también se debe estar replicando la misma situación con esta caída de nieve. Seguramente ya a través del WhatsApp nos van a mandar algunos videitos para que nos compartan si es que por su distrito también ha amanecido totalmente congelado todo, ¿no? Así es. El WhatsApp de la radio es el 974-782420. Gonzalo, si podemos estar compartiendo ya algunas imágenes, ya nos han enviado imágenes a través del WhatsApp de la radio. Un saludo para nuestro amigo Fidel en Yuricancha, que justamente él está en sintonía del informativo Huillarico y Chacamachay, para ser exacto, ¿no? Estas localidades de Chacamachay, Amarupata, Yuricancha, Pisacasa, toda esta zona amaneció totalmente blanquito. Más arriba hay una imagen, quizás la imagen podemos estar compartiendo por el momento, luego también los videos que nos están compartiendo. Amigos oyentes, usted también que está en su distrito, en su localidad, quiero compartirnos a esta hora de la mañana cómo se encuentra su distrito, su comunidad. Por supuesto que sí, nos los puede enviar. El WhatsApp de la radio es el 974-782420. Amanecimos con esta nevada totalmente inusual, prácticamente toda la provincia de Cotabambas, Gonzalo, te comento, ha amanecido con esta nevada que se está registrando en esta localidad, ¿no? Si lo ajustamos bien para que se pueda apreciar bien, Gonzalo, bueno, para las personas que están ahí en transmisión de Facebook, en este instante justamente estamos compartiendo imágenes de la localidad del distrito de Mara. Así amaneció el distrito de Mara. Bueno, ustedes también pueden enviar sus reportes aquí al teléfono de la radio 974-782420. Coméntenos, por favor, cómo amaneció su distrito, su comunidad. También puede hacerlo a través del Facebook. Sería bueno que nos puedan compartir algunas imágenes. Nosotros también lo vamos a difundir aquí a través de esta transmisión. Bueno, estamos listos nosotros con esta novedad, pero listos para compartirles todas las noticias en los diferentes ámbitos. Se viene un gran partido hoy, para los que les gusta el fútbol. Hoy va a estar jugando el Real Madrid con el Manchester City a las 3 de la tarde. Pero seguramente en el bloque deportivo vamos a estar hablando un poquito más sobre deporte. Ahorita vamos a hablar sobre la situación actual de nuestro país. Bueno, las constantes amenazas de extorsionadores que se vienen registrando en la capital, como siempre. Y ojo, Javier, se ha registrado un asesinato ya no en la capital, como es de costumbre, sino se ha registrado un asesinato en la ciudad de Arequipa. Al parecer habrían asesinado al señor Freddy Merma Cana en una balacera que se dio en el distrito de Cerro Colorado. Indican que el minero es atacado y dejan a su amigo herido en el distrito de Cerro Colorado. Estamos hablando de Freddy Merma Cana y su amigo Luis Francisco Oyachica, que habrían sido atacados a balazos por un presunto ajuste de cuentas en el sector de Villa Chachani, distrito de Cerro Colorado. Este violento ataque ocurrió la mañana de ayer, situación que alarmó a todos los residentes. Ya está saltando el crimen organizado a la ciudad de Arequipa y a otras provincias también.
Luis Francisco indican que quedó herido tras recibir un disparo en la cara y fue trasladado inmediatamente al hospital Honorio Delgado Espinosa, mientras que Freddy, quien sería un trabajador minero, falleció en el instante. Este violento ataque se habría registrado a las 9 de la mañana, cuando los amigos y un tercero se encontraban bebiendo en el interior de la vivienda, propiedad de Luis Francisco, y minutos después, un sujeto ingresó por la parte posterior y los atacó. Los efectivos de la Policía Nacional del Perú, de la DIVINCRI, se encuentran ya haciendo las investigaciones del caso. Y algunas investigaciones preliminares indican que el sobreviviente refirió a la policía que el 19 de diciembre del año 2024, unos delincuentes le dispararon a Freddy y sobrevivió en el momento. No obstante, ahora no consiguió correr con la misma suerte y falleció por unos disparos que le propinaron en la cabeza. Esto ha sido en la ciudad de Arequipa, amigos oyentes. Como les digo, si las autoridades no hacen nada por frenar el crimen, la extorsión, el sicariato en nuestra capital, pronto todas estas actividades y acciones van a saltar inmediatamente a las diferentes provincias, como es Cusco, como es Arequipa, como es Apurímac. En el norte también ya se encuentra el crimen organizado, y el ministro del Interior continúa diciendo que de alguna manera se respira un aire de tranquilidad, cosa que podemos ver no es cierta. Bueno, 6 de la mañana con 42 minutos. Este tema de la criminalidad es una preocupación. Esperemos que no se pueda trasladar a nuestras localidades. Gonzalo, si podemos compartir las imágenes en video también que nos han compartido ahí mismo, sí, para que nuestros amigos oyentes también puedan ver cómo se encuentra, pues bueno, nuestras localidades, nuestras comunidades a esta hora de la mañana con esta intensa nevada que se ha registrado y que continúa a esta hora de la mañana. 6:42, amigos oyentes, vamos al distrito de Mara, el Guaracanaco y el programa general, así lo han denominado este año. No va a ser actividades de carnavales o carnaval mareño. El carnaval mareño para este 2025 se denomina Guaracanaco y el programa general va de la siguiente manera. Mucha atención, amigos oyentes. Bueno, el sábado 15 de febrero inicia con participación en el lanzamiento del Ticapayana Cotabambas 2025, y es que ya el distrito de Mara ha confirmado su participación en lo que viene a ser el lanzamiento del carnaval de nuestra provincia de Cotabambas, el Ticapayana. El día jueves 20 de febrero, Tupa y Compadres Cochapata 2025, lugar Cochapata, Víctor Raúl Aya de la Torre, a partir de las 9 de la mañana. El jueves 27 de febrero, Tupa y Comadres Uña Chutay, Congota 2025. En Congota, esta actividad es tradicional, ¿no es cierto? El Uña Chutay. Sábado 8 de marzo, participación en el concurso de danzas y cachuas Ticapayana 2025, lugar Estadio Rairoca, Tambobamba. El domingo 9 de marzo, tercer festival hortofrutícola, plantas medicinales y gastronómicas Mara 2025. El domingo 16 de marzo, primer festival hortofrutícola 2025 en el centro poblado de Apumarca. Y bueno, la programación continúa. El viernes 28 de febrero, festival hípico distrital, el lugar, han puesto, el lugar se denomina Ihuirapampa. Domingo 2 de marzo, pasacalle y gran concurso de danzas y cachuas. Lunes 3 de marzo, Hatun Pujlla y Mareño Huaracanaco y 2025. Miércoles 5 de marzo, concurso de Cachinchiguas. Así dice, ¿ah? Bueno, ahí está la programación de las actividades carnavalescas en el distrito de Mara. Y bueno, todos los distritos ya van preparando motores para lo que viene a ser las actividades del carnaval en su edición 2025. Por otra parte, en el distrito de Chalhuahuacho, para el día jueves 13 de febrero, el lanzamiento del Pujlla y Chalhuahuachino 2025, lugar Molino Pampa a las 10 de la mañana. 21 y 22 de febrero, gran carrera de caballos. Esto va a ser en la pista hípica de Chayñapata a partir de las 8:30 de la mañana. El lunes 24 de febrero, concurso de danzas. El martes 25 de febrero, concurso de danzas, cachuas y la Huita Tuca, y así lo han denominado. Jueves 27 de febrero, concurso de muñecos. Viernes 28 de febrero, concurso de danzas, y las actividades continúan.
6 de la mañana con 46 minutos. David Ortiz, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Vas a ir a hacer unas tomas de dron? Aéreas, muy bien. Buenos días, Gladys Aguilar. 6 con 46. Está con frío. ¿Has llegado con frío? Pero Frío. verme acompañada, creo que me No, dice. no es este tema que dice frío o alalau. ¿Alalau? Achacalau. 6 de la mañana con 46 minutos. Amigos oyentes, el WhatsApp de la radio es el 974782420. Gonzalo, nos comparten otras imágenes también a través del WhatsApp del distrito de Mara. Quizás esas imágenes también podemos compartir con nuestros amigos oyentes. Bueno, vuelvo a decirle, ¿no? Desde su comunidad, ¿cómo ha visto o cómo está percibiendo esta nevada en su distrito, en su comunidad? Nos los puede compartir al WhatsApp de la radio, es el 974782420. 6 de la mañana con 47 minutos, amigos oyentes, en el transcurso del informativo Guillarico, y les vamos a estar compartiendo mayor información en relación a esta precipitación de nevadas que se ha registrado en nuestra provincia de Cotabambas. Hoy es martes 11 de febrero de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Mucha atención, amigos oyentes, a la frase que nos está acompañando durante esta semana. Vamos con la frase de la semana. La suerte no existe. La suerte es el resultado del trabajo duro y la perseverancia. Les repetimos, la suerte no existe. La suerte es el resultado del trabajo duro y la perseverancia. 6 de la mañana con 48 minutos. La historia para hoy nos recuerda lo siguiente. Mucha atención, hoy se conmemora el Día Internacional de Internet. Un día como hoy, en el año 1547, desde Panamá, el licenciado don Pedro de la Gasta envía instrucciones a las naves de Lorenzo de Aldaña sobre cómo someter al revolucionario Gonzalo Pizarro. Por primera vez se emplea en documentos oficiales el nombre Callao para referirse al puerto de Lima. Un día como hoy, en el año de 1855, el mariscal Ramón Castilla decreta la creación del departamento de Cajamarca, que se separa de La Libertad. En el año 1905 se crea la Caja de Depósitos y Consignaciones, que se encargaría de recaudar las rentas del Estado y que daría origen al actual Banco de la Nación. En el año de 1950 se crea el Servicio Industrial de la Marina del Perú, conocido como CIMA, empresa que brinda el servicio de reparación y construcción naval en una de las principales de América del Sur. Año 1997 se reúnen el gobierno peruano y los miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, que han tomado rehenes en la residencia del embajador japonés. Un día como hoy, en el año 2011, en Egipto, Hosni Mubarak renuncia como presidente tras 30 años de gobierno, consecuencia de la crisis social egipcia y la prisión de la comunidad, la prisión de la comunidad internacional. Año 2013, el Papa Benedicto XVI anuncia que renunciará a sus funciones el día 28 del mismo mes por razones de salud. A cada instante se generan hechos noticiosos en Guillaricuy. Titulares. 6 de la mañana con 50 minutos para la foto. La nieve está bien bonita, Gonzalo. Sí, hay un recuerdo, ¿no?, de trabajar a las alturas de la región de Apurímac. Esto no es frecuente, no ocurre todos los días. No. Tranquilamente puedes decir que estás en Nebraska. Sí, pues, buen Moscú. 6 con 51. Amigos oyentes, mucha atención. Estos son nuestros principales titulares.
Minera Las Bambas, con el firme propósito de incluir cada vez más empresas comunales a su cadena de valor bajo un enfoque competitivo, viene desarrollando acciones que promueven la mejora de sus capacidades empresariales, seguridad y financiera. En este entender, los días 10 y 11 de febrero en la ciudad del Cusco se lleva a cabo la segunda rueda de negocios Las Bambas 2025, con la participación de 11 empresas locales de las provincias de Cotabambas y Chumbivilcas y 9 entidades financieras. 6 de la mañana con 51 minutos en el informativo Huillarico, y vamos con más información, amigos oyentes. En el plano local, faltan 4 días para el gran lanzamiento del Carnaval Ticapayana 2025, Patrimonio Cultural de la Nación, donde la ciudad imperial del Cusco vibrará con el color, la música y la tradición de nuestros carnavales cotabambinos. La cita es este sábado 15 de febrero de 2025 desde las 9 de la mañana como punto de partida, La Pacha frente al centro artesanal y el recorrido por la Avenida El Sol hasta llegar a la Plaza de Armas de la ciudad del Cusco, evento que reúne a delegaciones de toda la provincia y visitantes de distintas regiones, quienes se suman a la celebración con danzas, comparsas e inconfundibles actividades del carnaval, organizado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas con el auspicio de la empresa minera Las Bambas. Y la Municipalidad Distrital de Cotabambas continúa con las plantaciones forestales en campo definitivo, esta vez realizado en la comunidad campesina de Chaupec. En esta actividad se contó con la presencia de la primera autoridad edil, el señor Lucio Truyenque Molero, logrando igualmente plantar un total de 8.500 plantones forestales, 500 pinos y 3.500 queuñas en cabeceras de manantes. 6 de la mañana ya con 53 minutos, 6 de la mañana con 53 minutos. Usted está en sintonía del informativo Huillarico y a través de Radio Surfuy. Actividades carnavalescas en el distrito de Mara, Guaracanaco y programación general 2025, sábado 15 de febrero. Participación en el lanzamiento del Ticapayana Cotabambas 2025, jueves 20 de febrero, Tupa y Compadres Cochapata 2025. Mientras tanto, el jueves 27 de febrero, Tupa y Comadres Uña, Chuta y Congota 2025. Por otra parte, el sábado 8 de marzo, participación en el concurso de danzas y cachuas Ticapayana 2025. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas llevó a cabo la firma del cofinanciamiento de los planes de negocio ganadores del Fondo Concursable Procompite 2024. Este acto marca el inicio oficial de la ejecución de los planes de negocio, impulsando el crecimiento y la sostenibilidad de diversos sectores productivos en la provincia. Durante la ceremonia se realizó la entrega simbólica de premiación a los agentes económicos organizados beneficiarios en reconocimiento a su esfuerzo y compromiso con la innovación y el desarrollo productivo en la provincia. 6 de la mañana con 54 minutos. Más información en el plano local. Pujllay Chalhuahuachino 2025, programa general, jueves 13 de febrero. Mucha atención. Lanzamiento Pujllay Chalhuahuachino 2025 en el Estadio Molino Pampa a partir de las 10 de la mañana. 21 y 22 de febrero, gran carrera de caballos. Lunes 24 de febrero, concurso de danzas. Y también el martes 25, concurso de danzas, cachuas y la Huita Tucay. Vamos con los titulares en el ámbito regional. Reunión familiar termina en pelea por licor y con un herido de varias puñaladas en Pachaconas. La discusión se habría originado por desacuerdos familiares sin resolver, lo que al principio pareció una amena reunión familiar, casi termina en tragedia, luego que 2 sujetos ebrios protagonizaran una agria discusión que terminó con uno de ellos heridos de varias puñaladas en el tórax, brazo y manos. 6 de la mañana con 55 minutos. Denuncian a banda Los Locos de Pozocoy por extorsión y a pequeños empresarios de truchas en Talavera. Indeseables envenenaron más de 20,000 truchas ante resistencia de agraviados. Denunciaron que desde hace 10 años eran sometidos a chantajes y extorsión, pese a que cumplían con sus exigencias, pero en los últimos meses se complicaron las conversaciones.
Lluvias inundaron área de neonatología del Hospital Guillermo Díaz de la Vega. Personal asistencial tuvo que utilizar baldes, trapos y escobillones para retirar agua empozada en diversos ambientes y pusieron en riesgo situación de salud de pequeños pacientes. La intensa lluvia registrada en Abancay el último fin de semana causó la inundación de la totalidad de ambientes del área de neonatología del Hospital Guillermo Díaz de la Vega. Más información en el plano regional. Fuerte granizada causa daños a cultivos en las alturas de Cusco. Los fenómenos meteorológicos siguen causando una serie de estragos en cultivos, viviendas y vías de comunicación en la región de Cusco. El último fin de semana, el distrito de Accha, en la provincia de Paruro, soportó una fuerte granizada que generó daños a cultivos de maíz, papa, habas y tarwi, así como afectó, techos de viviendas, galpones de cuis y ganados. Y apedrean la casa del alcalde que antes había denunciado extorsión en Cusco. Semanas atrás, el alcalde del distrito cusqueño de Santiago, Sergio Zulca, había denunciado un intento de extorsión por parte de desconocidos en su contra, quienes le amenazaban con la exposición de supuestos videos íntimos si es que él no les depositaba una fuerte cantidad de dinero. 6:57 en Puno. Hasta el momento se han recuperado 4 cadáveres tras vuelco de canoa en río Inambari. Una canoa con más de 15 pasajeros naufragó la mañana de ayer en el río Inambari, a la altura del sector Esquilaya, en el distrito de Sangabán, al norte de la región de Puno, y hasta el momento se han recuperado 4 cadáveres mientras se trata de localizar a las personas desaparecidas. Hay algunos sobrevivientes. Y balacera en Arequipa, minero es atacado y dejan a su amigo herido en Cerro Colorado. Freddy Mermacana y su amigo Luis Francisco Yachica habrían sido atacados a balazos por un presunto ajuste de cuentas en el sector de Villa Chachani, distrito de Cerro Colorado. El violento ataque ocurrió la mañana de este lunes, situación que alarmó a los residentes. 6:58. Salud detecta brote de fiebre amarilla en Amazonas, que cobró la vida de 2 menores tras la detección de 4 casos de fiebre amarilla selvática en las comunidades nativas de Yamayacat y Ut, ubicados en el distrito de Imasa, provincia de Bagua, región Amazonas. El Ministerio de Salud Minsa y la Dirección Regional de Salud Direza realizan una campaña de prevención y control de dicha enfermedad. Y la Comisión de Energía y Minas del Congreso realizará audiencia pública el 22 de febrero en Abancay. Esto para recibir propuesta de comunidades indígenas mineras para la ley MAPE. Propuesta será elaborada el 21 por las regiones de Apurímac, Cusco, Huancavelica, Puno, Ayacucho, Junín y Huánuco. De la mañana con 58 minutos. Vamos con más información en el plano nacional. Sicarios en moto asesinan a excongresista fujimorista Oscar Medilius dentro de un vehículo en Caraballo. Los atacantes a bordo de una moto abrieron fuego contra el vehículo de Oscar. Manejaba, dice, dejando otra víctima fatal y un herido que fue trasladado al hospital más cercano. Y la ministra de la Mujer sobre eventual fusión de ministerios dijo que las políticas y sus servicios se van a fortalecer. Fanny Montellanos indicó en un diálogo a un medio local que las políticas relacionadas con la mujer y la población vulnerable han avanzado en 30 años. Sin embargo, enfatizó que se puede hacer más. ¿Cuánto más se puede hacer desde el Ministerio de la Mujer? Y cuyo propósito ahí está escrito, que es más el hecho de trabajar ahí en este tema de, buscar de que otras personas también, en este caso varones, ahora sean incluidos dentro del grupo de mujeres. 6:59, cambia el digital, 7 de la mañana en punto. Fiscalía evalúa incluir a secretario general de Palacio en las investigaciones del caso Cofre. El programa Punto Final afirma que una denuncia anónima que tiene la Fiscalía señala que Enrique Vilches como el presunto operador de Palacio para coordinar con congresistas de Perú Libre a favor de Vladimir Cerrón. Y Eduardo Salguana es captado bailando con trabajadores del Parlamento en campeonato deportivo. Recientemente el Congreso destinó 72 millones de soles en bonos para 3.600 de sus trabajadores.
Salguana supervisó la entrega de estos beneficios. 7 de la mañana en punto. ¿Usted vio la entrevista que le hicieron a Harvey Colchado? Y es una entrevista que le hace César Hildebrand. Y bueno, habla sobre este gobierno, habla sobre esta intervención que hizo a Palacio de Gobierno, a la casa de la señora Dina Boluarte y los motivos por los cuales prácticamente lo cesaron, ¿no? Porque incluso estaba muy próximo a ascender de cargo, incluso Harvey Colchado. Bueno, al respecto, el ministro Santibáñez, ante críticas de Harvey Colchado, dice: yo no respondo a civiles. Entonces, ¿a quién responde el señor Harvey Colchado? Se supone usted responde a la población, ¿no? Y la población es este personaje que ha sido retirado de forma prácticamente irregular de sus funciones. Bueno, pero lo dijo igual Harvey Colchado, que el momento de que termine el gobierno de Dina Boluarte, varios van a ir presos. Sí. ¿No? Él lo ha dicho, varios van a ir presos cuando ya culmine este gobierno de Dina Boluarte. Y entre ellos yo creo que hay varios ministros, ¿ah? Sí. Bueno, ¿qué más dijo? El ministro del Interior cuestionó al coronel en retiro luego de que este lo señalara como responsable de iniciar un proceso en su contra que evalúa los ascensos que obtuvo en la Policía Nacional del Perú. Y pequeños negocios de Lima pierden un promedio de 3.400 soles por extorsiones y transportistas 3.500 soles diarios. Esto nada más en los últimos 2 años. La afectación promedio que genera este delito a los pequeños negocios de Lima es superior a los 3.000 soles y las pérdidas totales por inseguridad ascienden a 456.000 soles diarios, según un estudio realizado. Mientras tanto, la CIT señala que la extorsión a transportistas tiene un costo de 105.000 soles mensuales. 7:2, Corte Suprema confirmó autorización para levantar secreto de las comunicaciones a Hugo Chávez Arévalo, exgerente de Petro Perú. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema adoptó esta medida al declarar infundada una apelación presentada por Hugo Chávez Arévalo para revocar una resolución previa que declaró fundado el pedido de la Fiscalía para ejecutar esta medida contra el exfuncionario, el empresario Samir Abuyadet y también otros 23 personas. Y atención, el Ministerio de Economía y Finanzas se compromete a destinar 820 millones de soles para la realización de las elecciones generales 2026. Es el presupuesto que requieren los organismos electorales para llevar a cabo el proceso electoral, que tiene como novedad la elección de senadores y diputados. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sostuvo reunión con el ministro José Salardi. ¿Cuánto dice Gonzalo? 820 millones de soles para las elecciones de este 2026. Es que hay ahora tantos partidos políticos y a cada partido le corresponde cierta cantidad de dinero, ¿no es cierto? Bueno, pero 820 millones es una jalada de cabellos, ¿no? Sí, pues. Y todo para que nos gobiernen personajes como Dina Boluarte, como el ministro Santibáñez, como el otro ministro, el ministro Caldiguarma. Sí, pues. ¿No? Sí. Bueno, infórmense, por favor. Por favor, infórmense. Desarrollemos un proceso electoral mejor este 2026. Bueno, desde la comunidad de Yuricancha, Gonzalo, nos envían una imagen fotográfica. Lamentablemente se ha caído un poste de energía eléctrica. Amigos de Electro Sureste, por favor, hacer el trabajo correspondiente. En la localidad de Yuricancha se ha registrado la caída de un poste de energía eléctrica que prácticamente está cerrando esta vía de comunicación. Es una de las vías, entiendo que no es necesariamente la vía principal de Yuricancha, sino es una de las vías que conecta parte de la comunidad de Yuricancha. 7 de la mañana con 4 minutos. En breve compartimos estas imágenes a través de transmisión de Facebook. Gracias a las personas que nos comparten sus imágenes a través del WhatsApp 974782420. 7:4 en el plano nacional. INEI. A mediados de marzo se tendría aprobado el cuestionario del censo 2025. El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, Gaspar Morán, informó a un medio de comunicación que a mediados del mes de marzo se contaría con el cuestionario del censo 2025 que se aplicará en el Perú. Y de seguro, mi amigo oyente, en este censo usted también, pues bueno, usted también ahí tiene una tarea, ¿no?, de participar, de responder a todas las preguntas que se le van a plantear. Vamos con los titulares en el ámbito internacional, siendo las 7 de la mañana con 5 minutos.
Y Daniel Noboa vence a los partidos tradicionales y avanza a segunda vuelta en Ecuador, destacando el logro que no se veía en años. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció tras los resultados preliminares de la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2025, en las que obtuvo el 44.31%. 7,6. Por otra parte, China inicia guerra arancelaria contra Estados Unidos en respuesta a Trump. Superaría, dice, los 14 mil millones de dólares luego que Trump anunciara este domingo 9 el aumento de aranceles por un 25% a todas las importaciones de acero y aluminio. El país asiático ha puesto en vigencia el incremento de aranceles en determinados productos de Estados Unidos. Y Trump dijo que anunciará aranceles del 25% al acero y al aluminio. Las reacciones en Asia, Europa y Oceanía, la guerra comercial desatada por Donald Trump, puede entrar en una nueva fase con el anuncio oficial de aranceles del 25% al acero y al aluminio importados por Estados Unidos, según afirmó el mandatario republicano. 7,6. Por otra parte, acto militar hostil. Submarino nuclear de Estados Unidos llegó a Corea del Sur y desató nueva escalada de tensión en la región. El régimen de Kim Jong-un condenó la llegada de Alexandria USS, submarino de propulsión nuclear, a la base naval de Busan. Y entre otras noticias, el asteroide 2024 YR4 podría chocar contra el planeta Tierra y desencadenar un invierno y una sequía mundial. El telescopio espacial James Webb medirá a partir de finales de abril el recorrido del asteroide 2024, que podría chocar con la Tierra en diciembre del año 2032. O sea, y posiblemente este asteroide caería, Gonzalo, en territorio nacional. Si no, estamos premiados. Sí, pues. Que caiga en el Congreso. 7,8. Vamos con la información en el plano deportivo. Cristian Cueva marcó el 2-2 de Cienciano ante el ADT de Tarma y se lo dedicó al fallecido padre de Pamela Franco. El popular Aladino marcó desde la vía de penal y miró hacia el cielo para dedicar su gol al padre de Pamela Franco, quien falleció recientemente. Y Piero Quispe revela la motivación que tuvo para anotar su gol en el triunfo de los Pumas en la Liga Mexicana. Le pedí a Dios, indicó. El talentoso volante ingresó en el segundo tiempo para darle el triunfo a los Pumas en la Liga de México, y al finalizar el partido, el peruano no pudo ocultar su emoción por anotar. El gol fue al minuto 100. Sí, ya estaba por culminar. Y bueno, gracias a Dios metió, como dice Piero Quispe, un golcito. Hay que pedirle a David Ortiz también que le pida a Dios. Sí. Para que le pida a Dios para que pueda meter goles. Sí. Cazadora, Piero Quispe. David Ortiz también ahí tiene ese perfil. 7,9. Por otra parte, técnico del Nacional de Paraguay optimista en vencer a Alianza Lima. La llave está abierta y estamos confiados. Alianza Lima enfrentará al Nacional de Paraguay el miércoles 12 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva. El ganador jugará ante el Boca Junior. La pregunta es, si es que Alianza logra ganar, pues bueno, al Nacional de Paraguay, ¿logrará ganar al Boca Junior? Y se vienen partidos importantes los días 11 y 12 de febrero de este año, que tiene como gran atractivo el enfrentamiento entre Real Madrid y el Manchester City en el Etihad Stadium. Este partido se va a desarrollar hoy a las 3 de la tarde, así que no se pierdan este gran encuentro entre el Manchester City y el Real Madrid. Sí, va a haber bonitos partidos. ¿A qué hora es el partido del Manchester? A las 3 de la tarde, sí, 3 de la tarde. 2:45, por si acaso, el Betis se enfrenta al PSG. Uy, sí, también. A las 3 de la tarde el Juventus se enfrenta al PSV, ¿no es cierto? Sí. Este es el equipo donde jugó en algún momento Jefferson Farfán. Claro. PSV Eindhoven, Ajá. ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando Farfán brillaba allá en Europa y ahora está brillando en el YouTube. ¡El de ver la luz!
7:10. Vamos a una ligera pausa. Vamos a una pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Huillaricui. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado el otro día, habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Ticarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malorarapunco, carretera, que hay persona con churarin como multata, respeto canampa, porque manata extremarin chayariki, chaynata munas kango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Atención. Abran camino, abran el paso para que pasen los cotabambinos. Residentes cotabambinos y apurimeños. El Cusco y el mundo serán testigos del gran lanzamiento del Carnaval Cotabambino Icapayana 2025. Icapayana 2025. Patrimonio Cultural de la Nación. Este sábado 15 de febrero, desde el mismo corazón de los Andes, emergerá la más pura y auténtica expresión del carnaval originario de la provincia de Cotabambas, Apurímac. Vive con nosotros la magia, el color y la alegría del Icapayana. Al compás del sonido de las tinjas y flautas, cantemos las lindas melodías de las cachuas carnavalescas al estilo de nuestra tierra. Abran camino, abran el paso. Este sábado 15 de febrero, ven y participa en el pasacalle a partir de las 7 de la mañana. Punto de concentración en Cusco, en La Paccha, frente al Centro Artesanal. Recorrido por la Avenida El Sol hasta llegar a la Plaza de Armas de nuestra ciudad imperial de Cusco. Vamos todos, que retumbe el Perú y el mundo y se rindan a la majestuosidad de nuestra tradición, identidad y cultura. Será inolvidable. Invita Municipalidad Provincial de Cotabambas. Auspicia Minera Las Bambas. Entre dichos y hechos, un podcast para informarte sobre diversos temas que tú y yo debemos conocer. Hola, mi nombre es Liz Aldívar y les doy la bienvenida al podcast Entre Dichos y Hechos, información para todos, un espacio donde conversaremos en esta oportunidad sobre consultas y reclamos que se presentan a diario por parte de las personas del área de influencia directa e indirecta de Minera Las Bambas. Hoy en este espacio tenemos con nosotros a Shadia Guzmán, encargada del área de consultas y reclamos de Minera Las Bambas, quien nos precisará los procedimientos que debemos considerar para presentar una consulta o reclamo. Hola Shadia. Hola Liz, gracias por invitarme a tu programa. Encantada de estar contigo y poder compartir información de interés de muchas personas. Shadia, para entender un poco más, ¿podrás comentarnos cuándo una persona decide poner una consulta o un reclamo? Una persona decide realizar una consulta o reclamo cuando tiene una duda, inquietud o malestar y busca una respuesta o solución por parte de la minera o cualquiera de sus contratistas que estén generando esa inconformidad. Ahora bien, una consulta puede ser para información o aclaraciones que el stakeholder o actor tenga respecto a un tema puntual, mientras que el reclamo suele estar relacionado con una queja por algún problema o inconveniente que la persona o grupo de interés esté experimentando. Gracias por explicarnos, Shadia. ¿Qué función cumple el área de consultas y reclamos? El área cumple una función clave en la empresa. Sirve como un sistema de alerta que actúa de manera preventiva. Si bien es cierto, no anticipamos eventos, nosotros advertimos del problema y de esta manera evitamos un escalamiento de conflicto.
siendo siempre nuestro principal cliente la comunidad. Importante conocer el propósito de esta área dentro de Minera Las Bambas. ¿Puedes darnos los procedimientos a seguir con un ejemplo cuando una persona tiene alguna consulta o reclamo? Claro que sí. Aquella persona que quiera hacer uso del sistema de consultas y reclamos puede utilizar nuestros diversos canales de atención. Nuestras 2 oficinas de información permanente o IPs ubicadas en Chalhuahuacho y Otamobamba, o a través del correo electrónico consultasyreclamos@mmg.com. Repito, consultasyreclamos@mmg.com. Tenemos también un portal Huillanahuasi, www.huillanahuasi.pe, todas con W, y a través también de los gestores sociales o cualquier trabajador de la minera. Las consultas o reclamos pueden ser de proveedores locales asociados a incumplimiento de pagos. También pueden ser reclamos por daño a la propiedad, empleo local, socioambiental, incumplimiento de compromisos, salud, seguridad, otro. Así es que nada, estamos encantados de poder atender cualquier consulta o reclamo. Muchas gracias, Shadia, y a todos por seguirnos en el podcast Entre Dichos y Hechos. Nos escuchamos en el próximo programa. Adiós. Akira. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Soy el amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuanda cantidad de... Habla desde Coyerqui, Richard. Muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente. Iván Cruz, de acá, distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguanté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 19 minutos. Amigos oyentes de Radio Surfui, Guaycaicuna Panecono Somas Ponche Cachon Zapan Cojniquichis Pajariki, Ari, Chiripacamoyan, Alichanta Chiripacamoyan, Riki Rit Erparemos. 7 con 19, amigos oyentes, vamos rápidamente con el desarrollo de las notas informativas. Tenemos comunicado a través del WhatsApp, mucha atención. Buenos días, amigos de Radio Surfui, por favor, un comunicado. Ayer en la mañana, más o menos a las 7:50 de la mañana, en un colectivo extraviado una billetera. A ver, a la persona que haya encontrado, por favor, comunicarse a este número, 974-27-7095. Habrá una recompensa de 200 soles. Muy bien. Esto entiendo que ha ocurrido en el distrito de Chalhuahuacho. Mucha atención a la persona o a las personas que hayan encontrado esta billetera ayer en el distrito de Chalhuahuacho, aprox 7:50 de la mañana, en una combi, servicio urbano en el distrito de Chalhuahuacho. Pues bueno, por favor, comunicarse a este número celular 974-27-7095. Recordarles, amigos oyentes,
que bueno, la billetera o el dinero que había, pues bueno, va a ser ya de ustedes, si no, lo que quiere la persona es los documentos, fundamentalmente los documentos que son de necesidad para él. Y otro dato importante, pues bueno, a la persona que dé información sobre esta billetera, pues bueno, hay una recompensa de 200 soles. 7 de la mañana con 20 minutos. Yo me pregunto, Javier, si con este clima se desarrollarán hoy las vacaciones útiles, ¿no? ¿Enviarán los papás, las mamás a sus hijos a vacaciones útiles? Este programa que se está realizando durante los meses de enero y febrero, porque bueno, el frío está considerable y todavía sigue nevando un poquito, Javier, ¿no? Sí, sí. Entonces habría que ver si es que los padres de familia envían a los pequeñitos, sobre todo a vacaciones útiles, o solamente por hoy deciden no hacerlo y mejor que se queden a buen recaudo en casa, ya que cada padre de familia lo evalúe y vea pues las condiciones de cómo ha amanecido su distrito, cómo están los preps por sus comunidades, si es recomendable o no enviar a los pequeños a realizar las vacaciones útiles. Solo por hoy, no creo que nieve mañana también, así que hay que tener muchísimo cuidado. 7 de la mañana con 21 minutos, tenemos más noticias para ustedes. Ha habido un asesinato en la ciudad de Arequipa, Javier. Han asesinado a un joven de 37 años aproximadamente y han dejado herido a su amigo. Esto en la ciudad de Arequipa, en el distrito de Cerro Colorado. Presuntamente los policías han dicho que se trata de un ajuste de cuentas, ¿no? Pero la criminalidad, como les digo, ya no solamente se va a ver en la ciudad de Lima, está saltando cada vez más y más a otras provincias, a otras regiones. Ahora le tocó a Arequipa, seguramente le va a tocar también a Purima, le va a tocar a otras regiones, y todavía el ministro del Interior no hace nada por contrarrestar el crimen organizado, ¿no? Muy por el contrario, en una de sus declaraciones él dijo que ya se respira un aire de tranquilidad. Pero yo le diría, a ver, que le pregunte a los transportistas, que le pregunte a los microempresarios si es que respiran un aire de tranquilidad, ¿no? Freddy Mermacana es la persona que ha fallecido, y su amigo Luis Francisco Oyachica, de 36 años, quedó herido. Ellos han sido atacados a balazos por un presunto ajuste de cuentas en el distrito de Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa. 7 de la mañana con 23 minutos, estamos en el informativo Guillarico y vamos rápidamente con la comunicación telefónica a esta hora de la mañana. Vamos a conversar con la profesora Eustaquia Humérez. Profesora Eustaquia, ¿cómo está usted? Bienvenida al informativo Guillarico. Muy buenos días, señor de Radio Surfui. Aquí me encuentro en Progreso. El tiempo amaneció lleno de nevada, y así estamos, pues. Bueno. Con preocupación, porque la papita todo ha nevado, pues. Bueno, definitivamente el tema de las nevadas genera preocupación, ¿no? Fundamentalmente para nuestros amigos productores del campo. Profesora, usted tiene un comunicado, adelante, le escuchamos. Bien, gracias. Comunico de que hace un día atrás hemos puesto la primera piedra en la institución educativa secundaria Menores de Palca Picosaiwa. Gracias a la gestión de los líderes del Distrito de Progreso, mi persona, el señor alcalde y la comunidad en general, esa voluntad se ha hecho realidad, la puesta de la primera piedra, en donde se construirá 3 ambientes en beneficio de los niños estudiantes de esa comunidad. Y así venimos forjando, pues, porque nuestra institución de la zona es una institución de reciente creación. Carecemos de todo. No hay aulas, aunque la empresa Bambas MMG nos ha donado 2 aulas
eso no es suficiente para 5 grados, dirección, depósito, cocina, todo viene faltándonos, pero de aquí de poco nos pondrá 3 ambientes nuestro alcalde, el ingeniero Walter Moriano Andrada, gracias a la voluntad. También mis agradecimientos al teniente alcalde, a los ingenieros, quienes van a ejecutar a la empresa constructora ADC Consultores, con sede de Tambobamba. Así venimos luchando. A la vez también tenemos agüita entubada y diario consumimos estudiantes y docentes agua entubada sin cloración. Entonces esas cositas pongo en conocimiento del pueblo y de la empresa también, señor locutor. Gracias. Correcto, profesora Eustaquia. Entonces nos indica que ya se ha realizado lo que es la colocación de la primera piedra. ¿Cuánto tiempo se tiene estimado para que ya se termine esta obra? Hemos quedado un tiempo de 2 meses. Pienso que tampoco se va a dar, que sea 3 meses, pero así nomás es, porque son 3 ambientes con un solo piso. Sé que va a acelerar porque la empresa contratista también le conviene avanzar más en menos tiempo la obrita que va a hacer. Correcto, profesora. Nos indicaba también que, bueno, la empresa minera Las Bambas había donado por ahí algunas aulas. Ahora se va a sumar el alcalde, el señor Moriano, con más infraestructura. Sería bueno que se realice un trabajo conjunto, ¿no? En beneficio, por supuesto, de la educación y de los niños. Sería bueno que tanto la empresa privada como también la sociedad civil se puedan aunar esfuerzos y puedan sacar adelante muchos más proyectos que beneficien a la educación ahí en el sector. Correcto, muchas gracias. Eso es lo que queremos, el pueblo espera, la niñez espera eso, que en la postre ellos serán los mejores profesionales que van a servir a su comunidad, a su distrito, Progreso, Grau, Apurímac y por qué no decir del Perú. Correcto, profesora. Muchísimas gracias por este enlace telefónico. Ya vamos a estar en algún momento en contacto para que nos vaya comentando cómo se viene desarrollando pues esta obra en beneficio de los más pequeños. Muchas gracias por su comunicación. Gracias a usted también. Buenos días. Buen día. 7 de la mañana con 28 minutos, 7 con 28. Bueno, ahí estaba la profesora Eustaquia, directora de la institución educativa de Palca Picosayhuas, que nos estaba comentando acerca de las obras que se vienen en su sector en beneficio de los estudiantes. Y bueno, también nos comenta que ha amanecido pues totalmente tapado en nieve Palca Picosayhuas. Vamos con más noticias, 7 de la mañana con 29 minutos en el informativo Uyaricuy. Han asesinado al ex congresista fujimorista y que recientemente fue vinculado a Antauro Humala. Estamos hablando del señor Oscar Medelius. El ex congresista se había afiliado al partido Antauro con miras a participar de las elecciones generales 2026. Recordemos que este señor en la década de los 90, él figuró pues en uno de los famosos Vladivideos. Pero la noticia es que se ha perpetrado un nuevo asesinato en Caraballo. La víctima en esta ocasión fue el ex congresista fujimorista Oscar Medelius, recientemente afiliado al partido Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios, Reservistas y Obreros, que está el nombre, Antauro, liderado lógicamente por Antauro Humala, aunque no se han establecido los motivos que llevaron a su muerte. Su trayectoria política revela detalles llamativos sobre su figura.
Los primeros pasos políticos de Medelius se dieron cuando, como ex militante fujimorista, fue regidor en su momento de la Municipalidad del Callao por el movimiento independiente porteño. Además, su carrera en tierras chalacas no solamente se limitó a lo que es el ámbito político, sino que también incursionó en otros espacios ya extrapolíticos y deportivos. Recordemos que en el año 1995, el ex congresista, el señor Medelius, fue presidente del equipo deportivo del Sport Boys, ¿no? Este equipo del Callao. Y él también ha sido acusado de participar en la falsificación de firmas para la inscripción del Movimiento Independiente Perú 2000, coalición con el ex dictador Alberto Fujimori, que buscaba una nueva reelección. Y bueno, tras permanecer prófugo desde el año 2001, fue extraditado de Estados Unidos a Lima en el año 2008. Él recibió una condena privativa de 8 años por asociación ilícita para delinquir y por complicidad en peculado, además de imponerle también una reparación civil de 5 millones de soles, la cual no fue abonada y que al haber fallecido prescribirá. Asimismo, también fue inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 3 años, este señor. Bueno, y su implicación en la red de corrupción del gobierno fujimorista quedó evidenciada, recordemos, en los años 90 con un bloody video en el que se le observa recibiendo dinero ¿de quién? De nada más y nada menos que Vladimiro Montesinos. Esto para evitar el referéndum contra la reelección de Fujimori. Y bueno, en 2018 su presencia en una reunión en Palacio de Gobierno con el expresidente Martín Vizcarra generó controversia. Sin embargo, el entonces primer ministro César Villanueva aclaró que Medelius asistió en calidad de abogado de inversores extranjeros. Bueno, y fuera de su carrera política, también su trayectoria laboral también estuvo marcada por aspectos cuestionables, ¿no? Él fue abogado de Gerson Aldair Gálvez Calle, recordarán este sujeto, alias Caracol, ex abogado de la banda criminal Barrio King. Esta banda delictiva operaba en el Callao, territorio en el que Medelius desarrolló gran parte de su carrera. Bueno, tiene un sinfín de historial el ex congresista fujimorista y lamentablemente ha sido asesinado, ¿no? Todavía se está haciendo las investigaciones del caso, pero seguramente ha sido un ajuste de cuentas o lo han querido silenciar, ¿no? El señor Medelius es congresista de la República por el partido fujimorista y que hoy en día estaba afiliado al partido de Antauro Humala tenía intenciones de postular en el año 2026. 7 de la mañana con 33 minutos, estamos en el informativo Huillarico y a través de Radio Surfo y La Voz de Todos. Amigos oyentes, vamos con el desarrollo de más información a esta hora de la mañana en el marco de la programación del Carnaval Guaracanacuy 2025 en el distrito de Mara. Mucha atención, esta es la programación. Sábado 15 de febrero, participación en el lanzamiento del Ticapayana Cotabambas 2025, lugar Plaza de Armas de Cusco. El punto de reunión, ustedes ya saben, la Paccha de la Avenida del Sol a las 9 de la mañana. Jueves 20 de febrero, Tupa y Compadres, Cochapata 2025. Lugar Cochapata, Víctor Raúl Aya de la Torre. Jueves 27 de febrero, Tupa y Comadres, Uñachuta y Congota 2025. La programación continúa, amigos oyentes, para el sábado 8 de marzo. Participación en el concurso de danzas y cachuas Ticapayana 2025, lugar Estadio Rairoca de Tambobamba a partir de las 9 de la mañana. Domingo 9 de marzo, tercer Festival Hortofrutícola, Plantas Medicinales Gastronómicas Mara 2025 en el Estadio Cóndor a partir de las 8 de la mañana. El domingo 16 de marzo se va a desarrollar el primer Festival Hortofrutícola Apumarca 2025, lugar Centro Poblado de Apumarca a las 9 de la mañana. La programación continúa, amigos oyentes. El viernes 28 de febrero, Festival Hípico Distrital, el lugar
es Ihuirapampa a las 9 de la mañana. Por otra parte, amigos oyentes, el domingo 2 de marzo, Pasacalle, gran concurso de danzas y cachuas, lugar Estadio Cóndor a las 9 de la mañana. El lunes 3 de marzo, Hatun Pugle y Mareño, Huarcanacuy 2025, lugar Apu, Pitu y Orco a las 9 de la mañana. Bueno, la actividad del Huarcanacuy, no, bueno, particularmente su servidor Javier Chejia no está de acuerdo con estas actividades. Bueno, que no sé si traen unión, una especie de fortalecimiento a las comunidades. Lo que veo ahí es una rivalidad y bueno, hasta se genera odio, incluso puede haber hasta fatales. Tengan mucho cuidado, por favor. Miércoles 5 de marzo, concurso de Cachinchihuay en el lugar de Pisacasa. Esta actividad se va a desarrollar. Son las actividades programadas para el Huarcanacuy, actividad carnavalesca 2025 en el distrito de Mara. Siete de la mañana con 36 minutos. Estamos en el informativo Huillaricuy a través de Radio Surfuy, la voz de todos. Bueno, sobre este comunicado, mucha atención. Se ha extraviado una billetera el día de ayer, aproximadamente a las 7:50 de la mañana, en un colectivo que pasa por Los Álamos. ¿Ok? Un colectivo que pasa por Los Álamos. Los documentos que estaban en esta billetera están a nombre de Vidal Jara. Sí, si usted ha encontrado esta billetera a nombre de Vidal Jara, bueno, el día de ayer se han extraviado estos documentos en una unidad de transporte público, vehículo que transita por Los Álamos. La persona que haya encontrado esta billetera tiene una recompensa de 200 soles. Bueno, se tiene que comunicar a este número celular 974-2770-95. Le repito, 974-2770-95. Siete de la mañana con 37 minutos. Recordarles que estamos en transmisión en vivo a través del Facebook. Nos encuentran como Radio Surfuy. También por los 102.7 de la FM, los 810 de la amplitud modulada y en la página web www.radiosurfuy.com. Ahí estamos, ¿ah? Gracias a los que nos sintonizan desde el trabajo, los que están ya camino a trabajar en la oficina, los que están en la comodidad de su hogar, escuchando Radio Surfuy mientras preparan el desayunito, quizá. Un abrazo para todos ellos. En especial para el distrito de Chalhuahuacho, el distrito de Mara, que nos sintonizan también muchísimo. Vamos con más noticias. Dina Boluarte, López Aliaga y Keiko Fujimori dicen se unen en cacería contra las ONG. La persecución comenzó a mitad del 2024, cuando Fuerza Popular impulsó un dictamen que persigue el financiamiento de las ONG. Con la controversia por USAID, a ese coro se han sumado también Rafael López Aliaga y Dina Boluarte. En junio del 2024, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida por el fujimorista Alejandro Aguinaga, quien es procesado judicialmente por esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, promovió un proyecto de ley para perseguir el financiamiento y las actividades de las ONG. Este dictamen está buscando que a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional se pueda fiscalizar e incluso denunciar a estas organizaciones ante el Ministerio Público y aplicar sanciones que van desde la multa, la suspensión y la cancelación. Se trata de una arremetida que fue observada con preocupación por 16 embajadas de países de Europa, Oceanía y Norteamérica. Bueno, la norma todavía no ha sido debatida en el Pleno del Congreso porque se habría estado esperando que Donald Trump asumiera nuevamente la presidencia de los Estados Unidos, ya que la administración de Joe Biden, el expresidente, a través de la embajadora estadounidense en Perú, Stephanie Siptak, expresó el rechazo a este proyecto. Y en una entrevista radial, la diplomática estadounidense defendió el papel de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que destina anualmente más de $60 millones para apoyar a las ONG en el Perú.
Dicen, necesitamos una prensa libre y también una sociedad civil fuerte, porque el gobierno no puede hacerlo todo. Y el financiamiento no implica injerencia, sino que permite a los peruanos definir sus propias leyes y garantizar la transparencia, así lo señaló. Bueno, y la presidenta Dina Boluarte también ha tratado esta semana de deslegitimar el trabajo de las ONG, alegando que solo se preocupan por el derecho de los criminales y dejan desprotegidos a instituciones como la Policía Nacional y el Ejército. Cabe recordar que la mandataria fue acusada por la ONG Amnistía Internacional de tener responsabilidad pues allá en las protestas que se desarrollaron en nuestro país en diciembre del 2022 y marzo del 2023, donde hubieron muchísimos fallecidos, ¿no? Y en el informe titulado ¿Quién disparó la orden? Se destaca que, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, Boluarte supo desde un inicio sobre las respuestas desproporcionadas de las fuerzas del orden contra los manifestantes. Así está la situación hoy en día. Se están uniendo pues Dina Boluarte, López Aliaga y Keiko Fujimori en contra de las ONG. Y bueno, lógicamente esto también le favorece a la presidenta, que tiene ya varias denuncias justamente por los asesinatos o los crímenes que hubieron en las protestas en el año 2022, ¿no? Entre diciembre del año 2022 y marzo del 2023. A esto se ha sumado Rafael López Aliaga, que busca también crear una comisión para investigar los aportes de USAID, y también se ha sumado a esto nada más y nada menos que ¿quién? Que Keiko Sofía Fujimori. Así están las cosas, amigos, con respecto a esta persecución o cacería que han emprendido estos tres personajes contra las ONG. 7 de la mañana con 42 minutos. Usted está en sintonía del informativo Huillaricui en nuestra provincia de Cotabambas y también para la región sur del país a través de la señal de los 810 de la amplitud modulada. Vamos con más información, amigos oyentes. Justamente vamos a conversar con Luis León. Él es especialista senior de desarrollo de negocios locales de la empresa minera Las Bambas. Mucha atención, amigos oyentes. Bueno, vamos a conversar justamente sobre la rueda de negocios que se ha desarrollado o que se viene desarrollando el día de ayer, el día de hoy, en la ciudad imperial del Cusco, entiendo, con empresarios de nuestra provincia de Cotabambas, de comunidades de área de influencia de la empresa minera Las Bambas. Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días a ti y a todos tus radioescuchas. Perfecto, Luis, coméntanos, ustedes están desarrollando una rueda de negocios, coméntanos, ¿de qué se trata? Efectivamente, Javier, desde el día de ayer hemos iniciado la rueda de negocios que tiene por objetivo acercar información sobre los productos financieros y servicios financieros a las empresas comunales que nosotros, con quienes venimos teniendo contratos, ¿no? Entonces, esto es un evento importante para nosotros porque es la primera vez que tenemos alrededor de 9 instituciones financieras brindando información a 11 empresas comunales, ¿no? Entonces, para nosotros esto ha marcado un hito, porque esta es una forma, desde nuestra perspectiva, desde Las Bambas, de que las entidades financieras empiezan a interesarse por este tipo de empresas comunales y empiezan a escuchar y empiezan a adaptar sus servicios o productos que por lo general son bastante rígidos, ¿no? Entonces, para nosotros es algo muy importante y es un hito también, ¿no? Perfecto. Luis, ¿y estas 11 empresas, qué información fundamentalmente están recibiendo de estas entidades financieras? Las entidades financieras, hemos tenido entidades financieras de la banca, de microfinanzas y también de fondos de inversión. Los servicios que están interesados las empresas comunales, ¿no?, de obtener información tienen que ver con factoring, con leasing, con capital o préstamo para capital de activos, en fin, todo lo que les permita a ellos hacer funcionar
adecuadamente la maquinaria de su empresa, ¿no? Cuando digo la maquinaria me refiero a la gestión, a la forma de brindar los servicios, ¿no? Entonces, esos han sido los servicios que más han demandado información. Hay uno en particular que tiene que ver con leasing tecnológico, ahora que está muy, digamos, el tema de tecnología está en todas partes de nuestra vida, ¿no? Hay un servicio, hay un producto que se llama leasing tecnológico, y no es otra cosa que cualquier empresa que esté interesada, por ejemplo, de adquirir servicios de seguridad informática, por ejemplo, ¿no? O que los equipos sean alquilados, ¿no? En lugar de comprar activos, computadores y todo eso, pueden adquirir un leasing, ¿no? Un leasing tecnológico, y les va a permitir, por ejemplo, adquirir equipos tecnológicos, pueden adquirir sistemas de seguridad, sistemas, por ejemplo, nosotros utilizamos sistemas para la conducción segura, ¿no? Ese tipo de productos también lo cubre este tipo de servicios. En fin, ha habido un abanico de servicios muy interesantes, ¿no? Que no están generalmente a la vista de cualquier empresario, ¿no? Y casualmente con esta actividad se han podido visibilizar, y de las cuales las empresas, los empresarios de nuestras empresas comunales han tenido información de primera mano, ¿no? El día de hoy vamos a tener ya el último día de esta feria, esta rueda financiera, y esperamos tener información de más o menos en cuánto podría terminar una aproximación si se hicieran los negocios, ¿no? Estamos hablando de una información de cuánto las empresas comunales podrían levantar o podrían adquirir servicios, ¿no? Cuantificado. Entonces, esa información espero tenerla hoy día al final de la tarde, ¿no? Y bueno, la idea es seguir promoviendo este tipo de ferias, ¿no? Entonces, para nosotros, desde Minera Las Bambas, esta ya es nuestra segunda feria o rueda de negocios. La primera rueda de negocios la hicimos el año pasado, en octubre del año pasado, pero esto fue con contratistas, empresas contratistas. Acercamos a las empresas comunales, a las empresas contratistas y a las áreas nuestras de Las Bambas. Y este año hemos iniciado con la rueda financiera, ¿no? Donde acercamos los productos y servicios financieros a las empresas comunales. Perfecto. Eso, estimado Javier. Luis, en el caso de las empresas, de estas 11 empresas comunales, entiendo que son empresas de comunidades de área de influencia. ¿Cómo lo están recibiendo toda esta información de parte de estas entidades financieras? Bueno, el clima que ha habido ayer ha sido un clima netamente de negocios, ¿no? La cantidad de información que han recibido nuestros empresarios ha quedado muy, ¿cómo se puede decir? Ha captado el interés, ¿no? De nuestros empresarios, y sobre todo que han podido levantar información en las mesas de reuniones al mismo nivel entre empresas financieras y empresas comunales, ¿no? Entonces los empresarios comunales que vienen participando de estas 11 empresas, bueno, están bastante motivados, ¿no? El día de ayer creo que entrevistaron a un empresario para que ustedes también sepan, ¿no? Por parte de ellos mismos cómo se han sentido, ¿no? En general, el clima o la forma de cómo se ha desarrollado esto nos ha asegurado que hay mucha apertura por parte de los empresarios, mucho interés de conocer más productos, ¿no? Y veamos si es que ellos se animan, ¿no? A adquirir algún producto. Claro está, don Javier, que para que las empresas comunales participen de esta rueda, ha habido todo un proceso de selección, ha habido todo un proceso de adecuación y preparación para la rueda. Y eso significa de que las empresas que en este momento están participando han tenido que tener toda su parte contable, financiera en orden, ¿no? Porque si se van a articular con un servicio financiero, tienen que tener estos documentos en orden, toda esta información en orden, contabilidad, finanzas, ¿no? Tributos, porque por más interés, si una empresa no está al día o no tiene en regla la parte contable, financiera, tributaria,
por más interés no podrían tener acceso a un financiamiento. Entonces, para que estas 11 empresas estén participando de esta rueda, han tenido un acompañamiento ad hoc para justamente revisar y que sus, digamos, estados financieros, su parte contable, la parte tributaria estén al día, ¿no? Entonces, eso es la parte más importante, ¿no? Que también los empresarios han entendido que para acceder a este tipo de servicios tenemos que estar en orden. Y es algo que estamos viendo en todas nuestras empresas, ese compromiso que tienen los empresarios de estar gestionando su empresa de la mejor forma. Definitivamente, Luis, es una muy buena iniciativa de parte de la empresa minera Las Bambas desde tu área, justamente para fortalecer justamente y darles mayores herramientas para que los empresarios a nivel comunal, pues bueno, también estén a la par en relación a otras empresas. Entiendo que también, exacto, Luis León, están iniciando con esta primera rueda y posterior en el transcurso del año también tienen otras propuestas, ¿no? Para todos los, digamos, empresarios a nivel de distrito Chalhuahuacho, del área de influencia. Como área de competitividad estamos enfocados en difundir información, ¿no? Y en ese sentido tenemos varios espacios. Uno de ellos es la charla empresarial que tenemos una vez al mes, son el tercer jueves de cada mes. Tenemos la charla empresarial, tenemos programas de radio, en fin, hay una agenda nutrida para acercar información a nuestros empresarios de la zona. No solo para los que den un servicio a nosotros, sino en general. Por ejemplo, la charla empresarial está dirigido con eso estamos difundiendo, ¿no? Empezamos en el mes de abril con el mes de agosto desarrollar otra rueda de negocios. En fin, tenemos una agenda bastante nutrida, estimado Javier. Perfecto, Luis, por favor, en todo caso, bueno, la parte final no te hemos podido escuchar, como que se fue un poco la señal, pero entiendo que tienen diversas actividades en el transcurso del año también con los diferentes empresarios de la provincia de Cotabambas. Luis, te agradecemos y lógicamente como medio de comunicación vamos a estar atentos siempre a estas actividades que fortalecen a los empresarios locales y que lógicamente van en beneficio directo de la población de la provincia de Cotabambas. Te agradecemos, muchas gracias. ¿Algo más quizás en la parte final? Sí, solamente reforzar el tema que nosotros, Minera Las Bambas, desde nuestro programa Corazón Las Bambas y el pilar de fortalecimiento de nuestra cadena de valor es que desarrollamos todas estas actividades, ¿no? Acercar información y dar oportunidades cada vez más a nuestras empresas, articularse a nuestra cadena de valor. Perfecto. Luis, te agradecemos. Muchas gracias. Muy buenos días. Listo, buenos días. 7 de la mañana con 53 minutos. Bueno, la información en relación a lo que viene a ser, pues bueno, este tema de las nevadas se ha registrado en gran parte de las comunidades de la parte alta de toda la región sur del país. Bueno, fundamentalmente en el distrito de Chalhuahuacho, para el lado del distrito de Mar, lo que viene a ser ya Capamarca, para esta zona, pues bueno, se ha registrado este tema de las nevadas. Chumbivilcas también, sí. Nos informan que en Chumbivilcas también han amanecido con nieve. Bueno, ya saben, a cuidarse mucho, sobre todo la gente que está manejando también, el piso muchas veces se congela, está resbaloso, hay que manejar con mucha cautela, por favor, amigos oyentes. 7 de la mañana con 54 minutos, nos vamos hasta Tambobamba. Aquiles Abarca nos tiene información importante desde Tambobamba. Don Aquiles, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, mis queridos amigos de Radio Surfui. Así es, acá pues, bueno, ya no cesa la lluvia, está lloviendo muy fuerte, se amaneció toda la noche. En este momento continúa, pero ya en forma calmada. Bueno, el río de Tambobamba creció bastante y ya está afectando ya como rebalse pues a diferentes sembríos de maíz
que se encuentran pues en los cantos del río de Tamobamba, mis queridos paisanos. Así es, el día 7 del presente mes realizó pues una visita inopinada el subprefecto distrital de Tamobamba, don Mauro Álvarez, a la oficina del programa Juntos, con la finalidad de verificar el control de asistencia de los educandos que asisten pues sus hijos de las diferentes beneficiarias a centros educativos en el distrito de Tamobamba. También ha tenido un diálogo con el responsable del programa, cuántas familias son beneficiarias, en qué lo gastan o invierten lo poco que reciben, etcétera, etcétera. Eso está bien, creo. Yo pienso que la visita que ha realizado el subprefecto está muy bien, para ver cómo vienen trabajando los responsables, a ver cuál es la función que cumplen, todo ello, porque muchas veces no conocemos pues los ciudadanos dentro de nuestra provincia de Cotabambas diferentes instituciones públicas o privadas, qué función tienen, qué trabajo vienen realizando. Hay muchas instituciones que en verdad pues de nombre nomás están, pero no hay pues un trabajo que cumplen con exactitud, porque hay muchos que también hacen un sacrificio de cumplir con la responsabilidad que tienen y otros no lo hacen. Es cierto, es bastante conocido, porque cuando un ciudadano es inquieto, está viendo, está siquiera preguntando a otros vecinos, que viven pues cerca a las oficinas diferentes, ¿no? Entonces están enterados, pero hay otros también que no les interesa nada, viven como en una oscuridad, viven como en una tiniebla también, pues porque el hombre cree que tenemos que ser algo inquietos. ¿Por qué? Porque por algo tenemos pues vista, boca, oído, ¿no es cierto? Si hay un pasaje en Huerachacuna, que hay Tamobamba, les está alinchari que su prefecto, que con Cailamanta visitaros, que hay oficina programa juntos, ante oficinaman, que hay hablar en el responsable, tapur en el haber y mainan, wawancuna que hay beneficiaria, kuna asistente escuela, kunaman, colegio kunaman, hecha manacho y mainan casen, hay canco beneficiaria kuna, que kunata que man que huchikan colco, chasquiscan kutaps y mapping gastanco. Trago picho, alcohol picho, coca picho, hecho awakuna pacho durante punco, ima mijuna chayatapas, ima alimento chayatapas, ima pingastanco, anjeguna tanta por eso alimpuni chagaman, chayna kachtenka, pues sugerenciantes, wakin distrito kuna pip, chayna tapurir chunco, autoridad kuna riki, porque chaya obligación ninco, kawarimunanco, autoridad que hay copia para kunapse que sapanca institución kunatapse que solamente ojo institución yatacho, porque para alguna ocasión creo que representante que hay gobierno representante derecho que kawarimunanco y matan ruachanco y matan trabajan cancho y mal tuiche y puririshan y matachuiche apoyana pskan y menkam anjeguna por el campo alimponin kangman chayatacha kunan totamantan rimarimuyman. Perfecto, profesor Aquiles, muchas gracias por la información y también muy importante la reflexión que usted hace. Le agradecemos, muy buenos días, Pakarin Camañacham. Pakarin Cama, José Javier, buenos días. Buenos días. De la mañana con 59 minutos. Compartimos otras imágenes, Gonzalo. Entiendo que este es de la parte alta. Vamos a tratar de visualizar. Pues bueno, sí, definitivamente es la parte alta. Y hay afectación a lo que viene a ser, pues bueno, la producción de papa.
Es preocupante, amigos oyentes. Sí, mira, si podemos compartirlo, Gonzalo, a través de transmisión de Facebook para que nuestros amigos oyentes también lo puedan visualizar. Queremos agradecer a nuestro buen amigo Salcedo Zúñiga desde Tamobamba, que nos comparten las imágenes, justamente, amigos oyentes, de lo que ocasiona las nevadas. Visualmente como que bonito, ¿no? Pero lo que trae, o como consecuencia trae, pues bueno, afectación a los cultivos. Y en imágenes que nos comparte nuestro amigo Salcedo Zúñiga, se puede visualizar claramente cómo ha afectado esta nevada a la producción de lo que viene a ser la papa. 8 de la mañana en punto. En breve ingresa la información en el plano deportivo, amigos oyentes, y justamente Salcedo Zúñiga nos envía la programación del Ticapayana, gran competencia hípica 22 y 23 de febrero. Bueno, va a haber categorías A, distrital, lugareños, interregional, categoría B, 500 metros, categoría C, 500 metros, criadores y aficionados, los que pueden participar. Bueno, la programación también indica lo siguiente, mucha atención: jueves 27 de febrero, concurso de comadres; domingo 2 de marzo, pasacalle, concurso de danzas, etapa distrital; lunes 3 de marzo, reencuentro carnavalesco por Otapampa Ticapayana 2025; miércoles 5 de marzo, concurso de Caguas; sábado 8 de marzo, concurso de Caguas carnaval, etapa provincial; concurso de danzas carnavalescas, etapa provincial; concurso de danzas carnavalescas, etapa interregional y nacional. Y bueno, hay más actividades. El 4 de febrero, pago a la Pachamama; 15 de febrero, lanzamiento del Carnaval Cotabambino; 18, concurso de cachuas y pucheros. Y bueno, así continúan las actividades, amigos oyentes. Y bueno, por acá también nos comparten más imágenes ya de la población del distrito de Chalhuahuacho. A esta hora de la mañana, las arterias, pues bueno, con intensa precipitación pluvial. 8 de la mañana con 1 minuto, amigos oyentes. Vamos con la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Ocho con 2, Gonzalo, adelante. 8 con 2 minutos, momento del bloque deportivo aquí en Radio Surfuy, la voz de todos a través de los 102.7 de la FM. Hoy tenemos un lindo encuentro, ¿eh? Se va a jugar los playoffs de la Champions League y tú no te puedes perder este compromiso de la temporada 2024-2025, el certamen de clubes más importante del mundo, que cuenta pues con un nuevo formato y tiene al Real Madrid como el vigente campeón y es uno de los equipos que va a disputar los playoffs. Y justamente hoy se va a estar enfrentando el Real Madrid y el Manchester City en el Etihad Stadium. El horario, te lo mencionamos, hoy martes 11 a las 3 de la tarde. 3 de la tarde se van a estar enfrentando estos dos equipazos. Seguramente vamos a ver muchos goles. Es momento de ver a Kylian Mbappé, es momento de ver a Vinicius Junior. Vamos a ver seguramente a Haaland también en su mejor momento. Los ojos del mundo van a estar en este partido, en este encuentro deportivo entre el Manchester City versus el Real Madrid a las 3 de la tarde. También otro de los encuentros que se van a dar es el Juventus versus el PSV a la misma hora, a las 3 de la tarde. El Sporting de Lisboa versus el Borussia Dortmund a las 3 de la tarde. Y el Brest versus el PSG Eindhoven a las 12:45. Y posteriormente mañana, miércoles 12 de febrero, se va a estar enfrentando el Brujas versus el Atalanta a las 12:45, el Celtic versus el Bayern de Múnich a las 3 de la tarde, el Mónaco versus el Benfica a las 3 de la tarde y el Feyenoord versus el Milan a las 3 de la tarde. Todo está ya listo para estos encuentros de estos dos equipos. Seguramente digo, vamos a ver el mejor momento del Real Madrid y del Manchester City. Vamos con más noticias, vámonos a lo que es la Liga 1, a nuestra liga, a nuestro fútbol, a nuestros muchachos, nuestros cracks, nuestros referentes del fútbol peruano, porque ya se jugó, como bien saben, este fin de semana la primera fecha del torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025.
Ya arrancó la fiesta del fútbol y la fecha la abrió el cotejo entre el Sport Huancayo versus el Alianza Atlético, que se jugó el viernes, donde ganó 2-1 el Sport Huancayo. El sábado el Melgar también demostró que es un serio candidato al título luego de golear 3-0 a la UTC, y en tanto el Atlético Grau derrotó por la mínima diferencia al Ayacucho Fútbol Club. Mientras que el cotejo de fondo, que fue el de Alianza Lima, quedó 3-0, le ganó al Cusco Fútbol Club. Nada pudo hacer el Cusco Fútbol Club, le metió 3 pepazos Alianza en el Matute. Y bueno, el domingo el Sporting Cristal empató 2-2 con Alianza Universidad, mismo resultado que en el encuentro entre Cienciano también empató. Universitario también empató 1-1 con Comerciantes Unidos. Y el único ganador del día fue el Sport Boys, quien derrotó 1-0 al debutante, al recién subidito Juan Pablo II. ¿Y el Deportivo Garcilaso cómo quedó? 2-2 quedó el Deportivo Garcilaso contra los Chancas. No pudo tampoco el Deportivo Garcilaso, lamentablemente quedó 2-2. Seguramente ya se van a ir acomodando los equipos mientras vaya avanzando la poderosa Liga 1 Te Apuesto 2025. Bueno, mientras tanto tenemos la tabla de posiciones. Alianza Lima, como nunca, está en primer lugar. Bueno, solamente tiene 3 puntos de un partido que han jugado. Ojalá le vaya mejor a este equipo, que lo merece. Están sufriendo mucho. Melgar de Arequipa está en segundo puesto, también ganó, tiene 3 puntos. El Sport Huancayo está en tercer puesto. Atlético Grau también en cuarto, pero bueno, todos tienen 3 puntos, junto con el Sport Boys. Y están al fondo de la tabla, a ver quiénes son los coleros. Al fondo de la tabla está el Binacional, Alianza Atlético, Ayacucho Fútbol Club, Juan Pablo II, Cusco Fútbol Club y la UTC. Vamos a indicarles rápidamente cuáles son los próximos encuentros. Siento un olor rico en cabina. Es la presencia de Gladys Aguilar, que ya viene ya con las portadas. ¿Qué perfume es ese, Me lo vas a pasar. 3 de la tarde, el viernes 14, UTC versus Binacional. 5:30 de la tarde, Cusco Fútbol Club versus el Melgar. El sábado 15 se enfrenta el ADT versus el Atlético Grau. A las 3:30 del sábado, Alianza Atlético versus Alianza Lima. A las 7:30 de la noche, Universitario va a recibir al Cienciano. Apostaremos algo con Javier Checya, yo creo, si es que quiere apostar. Y el domingo 16, el Sporting Cristal versus el Sport Boys. También Juan Pablo II versus el Sport Huancayo y el Deportivo Garcilaso versus Comerciantes Unidos. Cierra la segunda fecha de la Liga 1 Te Apuesto, el Ayacucho versus Alianza Universidad. Tenemos más noticias deportivas y también, por supuesto, tenemos la programación de la Liga Peruana de Vóley para todos los amantes del vóley. Hoy día van a estar jugando, ojo, al mediodía, por ahí vamos a ver un ratito estos encuentros. El Deportivo Swan versus Olva Latino, a las 3:15 de la tarde, Circolo versus Tupac Amaru, y este partido promete. Alianza Lima versus Géminis van a jugar a las 5 de la tarde hoy. Y también se va a estar enfrentando el Regatas Lima versus la San Martín, Universitario de Deportes versus Atenea y Rebasa Acosta versus el Deportivo Huanca. Así están las cosas en la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total 2024-2025. Primer lugar también está Alianza Lima, bien por ellos. El segundo lugar está la San Martín. Tercer lugar Universitario. Cuarto Regatas Lima. Quinto Deportivo Swan. Y al fondo de la tabla está en el 9º lugar Atenea. En el 10º Olva Latino. 11º Huanca y 12º Tupac Amaru. Si usted quiere ver la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total, lo puede ver en vivo por Latina, ante Frecuencia Latina y Movistar Deportes, y también lo va a poder ver vía página web y en el canal de YouTube de Latina y Movistar Play para todos los amantes del voleibol. Bueno, 8 de la mañana con 9 minutos, es momento de dar pase a Gladys Aguilar, que ya está lista con todos los diarios de nuestro país. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional.
8 de la mañana con 9 minutos, ya está con nosotros Gladys, con un aroma espectacular. Gladys, ya vas a pasar después el dato, ¿cuál es ese aroma? Yo creo que me estás floreando. No, lo siento aquí. Puedo respirarlo. Te paso el dato. Por favor, para este 14 de febrero sobre todo. Para regalo. Para regalito. Para tus amigas. No, solo una, por favor. Para el esposo oficial, claro, así que por favor. Buenos días, Gonzalo, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Javier. Iniciamos nosotros con nuestras primeras planas para el día de hoy, martes 11 de febrero. Y nos vamos rápidamente con el diario Pregón, diario judicial, diario de Apurímac. Y tenemos como portada una fotografía de un accidente de tránsito. ¿Qué ha pasado? Por favor, leemos el titular. Familia completa terminan heridos. Ayer en horas de la tarde, una camioneta cerrada que se desplazaba por la vía Abancay-Chalhuanca se despistó y volcó a la altura del ramal de Sañaeca. Se desconocen las causas del accidente, pero una familia completa que viajaba en el vehículo quedó con heridas serias y leves. Líneas abajo observamos un techo de calamina en el piso. ¿Qué pasó? Indica se quedaron sin techo. Ventarrón causa daños en techos de viviendas en el distrito de Lucre. Al costado podemos observar también sembríos de maíz en el piso. ¿Qué pasó? Naturaleza brava. Ventarrón causa daños a los sembríos de maíz en la comunidad de Juan Velasco Alvarado. Al costado podemos observar también el Aputuzuy. Y bueno, pues fotografía del carnaval andahuaylino, indica fiesta en Andahuaylas. Ministerio de Cultura declara patrimonio cultural al carnaval de San Antonio de Cachi. Eso es lo que trae nuestra portada del diario Pregón para el día de hoy, martes 11 de febrero. Nos vamos rápidamente con el diario Chasqui, Apurímac para el mundo. Y observamos aquí al Ministerio de Energía y Minas, que indica: Minen adjudicará proyecto eléctrico para Apurímac. El Ministerio de Energía y Minas, Minen, informó que el próximo 21 de febrero, a través de un proceso encargado a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, se adjudicará la buena pro de 4 importantes proyectos eléctricos que beneficiarán a millones de peruanos en las regiones de Arequipa, Lima, Apurímac y Puno, con una inversión estimada a 168 millones. Líneas abajo podemos observar a la institución educativa Gregorio Martinelli y bueno, pues ahí vemos a trabajadores de la Contraloría. Indica Apurímac, Contraloría despliega operativo preventivo en 50 colegios de la región. Nos vamos al costado y bueno, pues ahí tenemos la fotografía del accidente de tránsito en Abancay. Indica Chalhuanca, 4 heridos en despiste y volcadura de camioneta en división Sañaica. Al costado también podemos observar el trabajo que se viene realizando a través de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurímac. Indica Abancay, avance de obra de ampliación de Estadio Monumental de Condebamba a paso firme. Eso es lo que trae el diario Chasqui, Apurímac para el mundo para el día de hoy. Nos vamos con el diario El Sol del Cusco. ¿Qué trae el diario Sol del Cusco? Una lamentable noticia. Ahí podemos observar a 4 o 5 sujetos que se agarran a machetazos. ¿Qué ha pasado? Fiesta en pelea con machetes y disparos por arma de fuego. Momentos de pánico se vivieron en la madrugada del último domingo en el distrito de Santiago. Testigos aseguran que un policía estuvo involucrado, pero la Policía Nacional del Perú lo niega. Ahí podemos observar pues a estos vándalos. Estos ya no son simplemente unos vecinos que bueno, pues tal vez han tenido alguna pugna en esta fiesta, pero como una fiesta que se realiza con total normalidad termine en estas circunstancias, eso ya realmente sobrepasa los límites de la normalidad, así que urgente atención psicológica para todas estas personas que cuando toman, bueno, pues lastimosamente el alcohol saca su otro lado violento, bastante peligroso. Líneas abajo observamos a un vehículo de lunas polarizadas que lastimosamente ha sido baleado. Sin luna, sin ventanas. ¿Qué pasó aquí? Ataque de sicarios en Pichari. Hombre muere tras ser baleado en plena avenida. La víctima, identificada como Luis Silva Martínez, conducía una camioneta negra cuando fue sorprendido por los criminales. Lastimosamente, el sicariato, el vandalismo y
todo este tipo de situaciones. Vamos a observar líneas arriba la fotografía del Congreso y un balneario, una rica playa que dice: el colmo, Congreso destinó 141,000 soles para avanzar construcción de su sede en la playa. Es que eso solo pasa en nuestro país. Están tan cansados de legislar y no hacer absolutamente nada que quieren una sede en la playa. ¿Para qué quieren una sede en ahí? Para tomar su cerveza helada en compañía de, no sé, pues de sus trabajadoras. No sé, vamos a pensar mal. También observamos al costado derecho la fotografía del expresidente Pedro Castillo. Indica: Pedro Castillo continuará preso. Tribunal Constitucional rechazó habeas corpus que buscaba su liberación. La cara triste de Pedro Castillo. Líneas abajo también podemos observar la fotografía del gobernador regional de Cusco y dice: acuerdan acciones para el buen inicio del año escolar 2025 por una educación inclusiva, intercultural y equitativa. Líneas abajo también podemos observar el distrito de San Jerónimo con su humedal e indica: recuperan humedal de pata a pata en el distrito de San Jerónimo gracias a la alianza con la municipalidad de Friburgo de Alemania. Eso es lo que trae el diario Sol del Cusco para el día de hoy. Nos vamos con el diario Diario del Cusco, y como titular principal: inician acciones para el año escolar 2025. Autoridades anuncian que se garantizará el buen inicio del año escolar. Gobernador y gerente regional de Apurímac señalan que desde este 17 de marzo estarán maestros en el aula y también el material educativo. También se implementará mejor sistema de seguridad. Mientras tanto, Contraloría verifica la condición de los locales educativos. Esperemos que así sea, porque en menos de un mes ya inician nuestros niños las labores escolares y necesitan encontrar sus centros educativos en óptimas condiciones. De igual forma, a docentes capacitados. Así que esperemos que tanto como el gobernador regional y gerente regional de educación, ya sea de Cusco, ya sea de Apurímac o de cualquier lugar, se estén trabajando realmente para que nuestros estudiantes tengan esa educación de calidad. Líneas abajo también observamos trabajadores de la Gersetur de Cusco. Indica: gobierno regional Cusco inicia lucha contra la informalidad en el turismo. El gobierno regional Cusco, en conjunto con diversas instituciones del Estado, ha decidido tomar acciones contundentes para combatir la informalidad, mejorar la seguridad y elevar la calidad del servicio turístico en la región. En una reunión multisectorial realizada con representantes de la Gerencia Regional de Turismo Exterior y Artesanía, el gobierno regional Cusco, SUNAFIL, la municipalidad de Cusco y otras instituciones, pues acordaron en tomar acciones contundentes para combatir la informalidad. Líneas abajo también podemos leer: trasladaron imagen de San Antonio a Tipón para urgente intervención. Al costado derecho observamos la fotografía del ministro de Interior e indica: el ministro de Interior dice que Policía Nacional del Perú estudia móvil del asesinato de abogado fujimorista. Al costado derecho también podemos observar esta camioneta negra que, lastimosamente fue atentado por unos sicarios, e indica: población del distrito convenciano exige mayor seguridad. Sicarios asesinan a balazos a joven en el centro de Pichare. Y ahora sí, nos vamos rápidamente a nuestras portadas, tanto nacionales, y nos vamos con el diario El Comercio. ¿Qué trae el diario Comercio para el día de hoy? Asesinan de 20 disparos a excongresista Oscar Medeleus en su vehículo. Crimen ocurrió en la avenida Universitaria en Caraballo. Sicarios en moto interceptaron camioneta del exparlamentario de 69 años y abrieron fuego. El copiloto también murió y una mujer que iba en el asiento trasero sufrió impactos en el brazo y en el cuello. Medeleus pasó 8 años en la cárcel por la fábrica de firmas falsas que montó la reelección de fujimorismo en el año 2000. Estaba afiliado al partido ilegal de Antauro Humala. Líneas abajo también podemos observar el nuevo director técnico. Hoy presentan a Ibáñez y vamos a conocer sus planes. El ex arquero
asume como director técnico interino de la selección en las eliminatorias. Una de sus primeras medidas será volver al sistema 2-3-1. ¿Qué significa este sistema? Seguramente ya nos van a ir explicando. Al costado derecho podemos leer: no han prosperado. Desde el 2001 se presentaron 22 proyectos para ampliar la pena de muerte. Boluarte no dio su apoyo a propuesta de castración, vamos a volver a leer qué ha pasado con nuestra portada, por favor. Boluarte no dio su apoyo a propuesta de castración química a violadores que hizo Pedro Castillo, pero ahora defiende su pena capital. Eso es lo que trae el diario Comercio para el día de hoy, martes 11 de febrero. Nos vamos rápidamente con el diario La República y tenemos como foto principal también a Óscar Medeleus y su vehículo. Ahí indica: Óscar Medeleus asesinado por sicarios. Fue fujimorista, sentenciado por montar fábrica de firmas falsas. Era parte de la organización de Antauro Humala y buscaba retornar a la política. En el auto atacado con más de 20 balazos viajaban 2 personas más que también recibieron los impactos. Uno de los acompañantes falleció y la mujer se restablece en la clínica local. El doble crimen ocurrió en el distrito de Caraballo. Líneas abajo también podemos observar la foto de Carlos Castro Yangalí, y le dice: los dioses de Cali Guarma son otros y no soy yo. Asegura no haber tenido que pagar para ver crecer sus negocios con el Estado. Al costado también podemos observar lastimosamente un accidente o un huaico que ha ocurrido en Ancash e indica 2 muertos y decenas de heridos por huaicos en Ancash. En la economía tenemos: peruanos necesitan un promedio de 3.292 soles para vivir cómodos. Líneas abajo: habrá una segunda vuelta en Ecuador entre Noboa y Luisa González. Eso es lo que trae el diario El Peruano, la del diario La República para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario Perú 21. Tenemos como fotografía principal a Óscar Medeleus y dice: a plena luz del día, excongresista fujimorista Óscar Medeleus fue asesinado ayer a 20 balazos. Crimen a toda hora. Fue operador de Montesinos, abogado de alias Caracol, asesor legal de Antauro y constructor en el Callao y Caraballo. Al costado también podemos leer: el Estado solo puede fiscalizar al 10% de las ONGs inscritas en Perú. Líneas abajo también podemos leer: el río Rímac está colmatado. Ministro de Vivienda no hizo nada. Cuidado con el huaico. Eso es lo que trae para el día de hoy el diario Perú 21 y nos vamos con el diario oficial El Peruano. Tenemos como siempre en portada principal a la presidenta de la República observando desde un helicóptero. Indica: presidenta inspeccionó obras de defensa en Río Chillón. Intensifican medidas de prevención ante aumento de lluvias. Acciones en la margen izquierda del cauce permitirán proteger a cientos de familias ubicadas en San Martín de Porres. Al costado también podemos leer: hasta el momento se han efectuado 16 intervenciones en la región de Lima en beneficio de más de 108,000 personas. También podemos leer al costado derecho en la economía que el MEF plantea a empresarios ser aliados del Estado, esto a fin de acelerar el cierre de brechas sociales y el desarrollo de nuestro país. Y en política, Judicadura impulsa reforma legislativa. Eso es lo que trae el diario oficial El Peruano para el día de hoy, martes 11 de febrero. Nos vamos con el diario de la Economía y Negocios del Perú. El diario Gestión indica: la SBS flexibiliza requisitos para cooperativas, pero habría más cierres. Se postergará por 2 años adecuación de Copac a límites de capital, liquidez y reservas para que sean conscientes con su realidad económica. Regulación será reformulada para que situación de cada agencia sea transparente. El 25% de oficinas de entidades con mayores puntos de atención opera con pérdidas. Podemos también observar la fotografía de Jorge Toyama.
Y él indica, se deberá apuntar a una norma que regule todas las licencias laborales. También nos vamos al costado derecho y podemos observar una cena romántica por San Valentín que indica proyección de gremios. Restaurantes estiman aumento del 60% en ventas por campaña de San Valentín. Eso es lo que trae el diario Gestión para el día de hoy y nos vamos con el diario El Correo. Ahí podemos observar el vehículo de Óscar Medeleus, bueno, pues lleno de balazos en realidad, ¿no? Sicarios asesinan a ex legislador fujimorista Óscar Medeleus. Matan a ex congresista de 20 balazos. Sus homicidas en una motocicleta lo interceptaron a plena luz del día en el distrito de Caraballo, donde lo atacaron mientras manejaba una camioneta. Los delincuentes también provocaron la muerte de su copiloto Juan Hidrogo García, gerente de una constructora, e hirieron a una tercera persona. En líneas arriba podemos observar a militares custodiando una calle. Indica al menos 38 militares denunciados por violencia o tocamientos. Hay que trabajar en el tema psicológico tanto en los militares y en nuestra Policía Nacional del Perú, porque lastimosamente estamos observando que están dañando a las personas. Al costado derecho podemos leer también 6 muertos y 9 desaparecidos por naufragio de canoa. En líneas abajo podemos leer Comisión de Educación insiste en ley contra la meritocracia docente. Eso es lo que trae el diario Correo para el día de hoy. Nos vamos con el diario Expreso. ¿Qué trae el diario Expreso para el día de hoy? Congreso cómplice de la delincuencia por las normas sospechosas en debatir las leyes contra la criminalidad. Proyectos clave estancados. La falta de voluntad política y coordinación impide la aprobación de leyes urgentes para combatir la delincuencia. Acusaciones cruzadas. Parlamentarios, abogados y exprocuradores señalan la responsabilidad compartida del Congreso y el Ejecutivo en la crisis de seguridad. Posiciones externas en ONG en la mira. Denuncian influencias foráneas que obstaculizan la fiscalización de los fondos de organizaciones no gubernamentales. El costado también podemos leer el cáncer de la criminalidad. Mientras se dilatan las decisiones, los peruanos sufren las consecuencias del avance de la delincuencia. Observamos líneas abajo la fotografía de Lagarto Vizcarra. Indica la desenmascaran en plena audiencia. Vizcarra pone de testigo a militante de su partido. Al costado izquierdo podemos leer también sicarios en moto efectuaron 20 disparos. Asesinan a ex congresista Medeleus en Caraballo. Eso es lo que trae el diario Expreso para el día de hoy. Nos vamos con el diario La Razón e indica: USAID financió cacería de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. ONG Progress usaron millonarios fondos de donaciones para perseguir judicialmente a uniformados. Destapan malos manejos financieros a través de agencia desmantelada por Trump. Caviares denuncian, luego capacitan a jueces y fiscales para procesar a militares y policías. Líneas abajo también observamos la fotografía de Óscar Medeleus e indica fue interceptado en su camioneta en Caraballo. Sicarios asesinan de 20 disparos a excongresista Óscar Medeleus. Eso es lo que trae el diario La Razón y terminamos nuestras portadas con el diario deportivo, el diario Libero. ¿Dónde está el diario Libero para el día de hoy? Y podemos leer: ataque total. Gorosito mandará a un esquema ultraofensivo para asegurar el triunfo y clasificación mañana ante Nacional. Cepelli, Lavandería, Quevedo, Barcos y Castillo serán armas en ofensiva. Reconoce que falló gol. Britos asume su horror, pero se mantendrá en el arco de la U. Al costado podemos también leer un tremendo partidazo. Manchester City recibe hoy al Real Madrid a las 3 de la tarde. Eso es lo que trae nuestras principales portadas, tanto regionales y nacionales, para el día de hoy, martes 11 de febrero. Iniciamos este día realmente con frío, ha caído bastante nieve, así que hay que abrigarnos un montón. Dicho eso, nosotros ya nos vamos despidiendo de tu programa Huillaricuy a través de Radio Surfui. Estuvo con ustedes el día de hoy nuestros compañeros Gonzalo Huirce, Javier Chejia
y Gladys Aguilar. Recuerda que a las 9 de la mañana también tenemos nuestro programa La Chambita, que va a estar nuestra compañera Lisbeth Saldívar. Y recuerda que ya puedes ir enviando tus anuncios al número de WhatsApp 974-78-2420. Repito el número de la radio, 974-78-2420. Y de 10 a 12 de la mañana estamos con el programa Rumbo al Mediodía. Dicho eso, los consejos de siempre, por favor, abríguense un montón, cuídense bastante, cuiden a los más pequeñitos, cuiden a las personas mayores y que tengan un excelente día. Cuídense mucho, chao. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud. Diversos temas que tú y yo debemos conocer.